Un ajuste de cuentas. Quédate porque te contaré esta historia. En un lugar remoto, a orillas del lago Oconee en Georgia, se alzó una mansión que rondaba la cifra de 1 millón de euros. En su interior vivía el matrimonio formado por Russell Dermond de 88 años y Shirley Dermond de 87. El 6 de mayo de 2014 se produjo una llamada al servicio de emergencia. La mujer que realizó la llamada dijo que encontró el cuerpo de Russell sin su cabeza en el garaje de su casa. No había cerraduras forzadas y tampoco habían robado nada. Empezaron a surgir muchas preguntas de lo que pudo haber ocurrido en ese momento, pero el misterio no iba a terminar aquí. Cuando intentaron localizar a Shirley, se les fue imposible, pues esta desapareció sin dejar ningún rastro. Pero conozcamos un poco el matrimonio de los Dermond. El veterano de la Marina, Russell Dermond, contrajo matrimonio con Shirley el 15 de diciembre de 1950. La pareja era altamente religiosa y tenía una vida bastante activa. Solían acudir a fiestas, reuniones con amigos, y las personas que llegaron a conocerlos los describen como muy amigables. En total tuvieron 4 hijos, 3 niños y una niña. Pero uno de ellos moriría al verse envuelto en un tiroteo en Atlanta por un ajuste de cuentas por temas de sustancias. El resto de los hijos formaron una familia y fruto de ello los Dermond disfrutaban. Russell y Shirley tenían un total de 9 nietos. Durante los meses cálidos, toda la familia se reunía en la mansión que tenían en el lago. Allí los más pequeños podían disfrutar de una hermosa vista. El gran poder adquisitivo de los Dermond comenzó a crecer gracias a los exitosos negocios de Russell. Después de dejar la marina se convirtió en empresario. También gestionó una gran variedad de restaurantes con gran notoriedad en Atlanta. Pero en 1954, después de su jubilación, con ese dinero construyó esa mansión en el lago. Pero una llamada de emergencia alerta del cuerpo de Russell. Los Dermond habían quedado en reunirse con unos amigos en la fiesta del Derby de Kentucky el 3 de mayo de 2014. Ellos habían confirmado su asistencia, pero pasaron cosas. Cuando llegó el día, ellos no se presentaron. Los amigos de la pareja realizaron varias llamadas para ver si podían localizarlos, pero nadie respondió. La preocupación iba en aumento en su círculo de amigos. No les quedó de otra que acudir hasta la vivienda de los Dermond para ver si todo estaba bien. Sus amigos entraron por el porche y todo estaba como de costumbre. La casa estaba en perfecto estado hasta que llegaron al garaje. Detrás de uno de los vehículos de la pareja se encontraba el cuerpo de Russell sin su cabeza. Tras el aviso a los servicios de emergencia, la policía llegó a la mansión. Mientras revisaban la casa, todo parecía estar en su lugar, excepto la cama de Shirley, que estaba sin hacer, y una revista estaba abierta. Por otra parte, el cuerpo de Russell estaba cubierto con toallas. Estas habían absorbido una gran parte de la sangre. La disposición de todas ellas indicaban que habían sido colocadas de forma estratégica. La idea era que se filtrara la sangre por debajo de la puerta del garaje y por supuesto que los vecinos se enteraran. Aquello indicaba que quien o quienes habían participado en el crimen quería que pasara desapercibido. Además de esto, no había proyecciones de sangre en las paredes. El corte en el cuello de Russell era limpio, pero todavía tenían una pregunta. ¿Cómo murió Russell Dermond? Las pruebas forenses determinaron que en su ropa había restos de pólvora. La causa de la muerte sería en un alto porcentaje de probabilidad por un disparo en la cabeza. Pero de ser así, ¿dónde estaban las proyecciones de sangre producidas por el disparo en la cabeza? La primera teoría indicaría que después de que se efectuara el disparo, Russell sería decapitado. Luego de eso, los verdugos se irían con la cabeza de Russell. Pero la falta de indicios sobre el asesinato de Russell no era el único misterio. Había una gran incógnita también. ¿Dónde estaba Shirley? El primer impulso fue pensar que quizás ella estaba involucrada con el asesinato de su marido. Pero, ¿podía una mujer de 87 años cometer tal crimen? ¿Con la ayuda de quién? Pero, ¿y si había sido secuestrada? Y en tal caso, ¿para qué? El sheriff Seals, que fue el encargado del caso desde el principio, tenía muchas preguntas sin resolver. La motivación del crimen era una de ellas, pero hasta ahora no había encontrado nada que pudiera ayudarlo. La foto de Shirley fue publicada y difundida por varios medios de comunicación y vallas publicitarias. Solicitaban a la ciudadanía cualquier pista o cualquier indicio que tuvieran para encontrar a Shirley, pero todo parecía caer en un saco roto. Un equipo de perros rastreadores intentaron seguir las pistas que hubiese dejado Shirley. Mientras tanto, otros buceaban en el lago para ver si encontraban algo. Cada esfuerzo para encontrarla los conducía a ninguna parte. La tarea para los investigadores a la hora de buscar indicios en el lago era como buscar una aguja en un pajar. El lago era bastante profundo y podían pasar semanas o incluso meses para poder realizar un rastreo exhaustivo de la zona. Pero después de 10 días intensos de búsqueda, unos pescadores fueron testigos de cómo un cuerpo flotaba en el lago. El cuerpo estaba flotando boca abajo y se trataba de Shirley. Este había aparecido a unos 10 kilómetros de distancia de su casa. Dos cuerdas rodeaban sus tobillos con mucha fuerza.
Al otro extremo tenía un par de bloques de cemento que la mantenían en la profundidad del lago. Al llevar a cabo la autopsia se estableció que la muerte se produjo a causa de un traumatismo en el cráneo, es decir, que ya estaba muerta cuando fue arrojada al lago. Los investigadores carecían de indicios desde dónde partir la investigación. Las inspecciones oculares en los escenarios donde habían aparecido los cuerpos estaban prácticamente limpios. No se descartó que la muerte se hubiera producido en la misma vivienda, y ambos asesinatos se hubieran producido a la vez. La búsqueda de huellas dactilares por toda la casa no dio fruto alguno. El luminol que se roció por las habitaciones de la casa tampoco ofreció ninguna evidencia. No hallaron ni una gota de sangre, las cerraduras no habían sido forzadas. No parecía que hubiesen producido escenas violentas en el interior de la casa. Todo estaba en perfecto orden y ningún objeto de valor había desaparecido. Las evidencias que se manifestaban sobre ambos cadáveres indicaban que muy posiblemente los asesinos les conocieran previamente. Públicamente no tenía ningún enemigo conocido, y quienes conocían el matrimonio tenían muy buena impresión de ellos. Las cámaras de vigilancia de la zona sufrieron una avería días antes debido a una tormenta eléctrica, por lo que no pudieron averiguar nada tampoco. La teoría que cobró más fuerza es que estos asesinos habían llegado a través del lago. Ellos también habían atracado el bote de los Dermont. Luego de esto cometieron el doble asesinato. Por último, se llevaron a Shirley para arrojarla al lago. Pero la pregunta sigue siendo, ¿por qué? Los Dermont tenían un patrimonio de 1.5 millones de dólares, pero las evidencias indicaban de que el crimen había sido algo muy personal. Debía tratarse de algo más. Además de esto, no hallaron ningún negocio turbio en el pasado. Todo lo relativo a su patrimonio y fiscalidad estaba en orden. Todo apuntaba a una venganza fruto del rencor hacia el matrimonio. A día de hoy, la cabeza de Russell no ha sido encontrada. Tan solo un testigo en 2015 alegó de que había visto un hombre merodear por el césped de los Dermont. Pero volvemos a lo mismo. No había huellas dactilares, no había ADN, no había sospechosos, no tenían nada. Los investigadores se ven frente a un doble asesinato lleno de incógnitas. Y hasta aquí. ¿Conocían esta historia?